Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien donde quiera que se encuentren. Les habla Luis Luker. Y bueno, hoy gracias a Dios estamos en la 10ª lección, mis hermanos, en la 10ª lección del curso de fundamentos para formar discípulos y servidores. Y gracias a Dios hemos avanzado ya bastante con este curso. Estamos a punto de terminar para que lo sepan. Bueno, ya la siguiente lección, si Dios lo permite, nosotros terminamos ya el curso de fundamentos para formar discípulos y servidores. Y yo espero de verdad que les haya ayudado a todos, ¿verdad? Y que esto no sea solamente de una vez, sino que lo puedan ver, tomar apuntes y todo eso para poder aprender. Bueno, y como le dije, vamos a la lección 10. Hoy vamos a ver la lección y como dije, la siguiente lección, si Dios lo permite, que es la 11ª, finalizamos el curso. Ahora, esta lección, la 10ª, está titulada como delegar, delegar tareas y desarrollar personas. Ahora, vamos a iniciar con eso. Mis hermanos, hay un llamado y uno de los mandamientos o del propósito, mejor dicho, ¿verdad?, del cristianismo es que hayan o que existan misioneros y que haya personas que compartan la palabra de Dios. O sea, es ir y predicar a las naciones y es hacer discípulos, ese es el mandato. Y hacer discípulos, mis hermanos, esto no es un trabajo que solamente, vamos a ver, que las personas, no es solamente, mejor dicho, no es solamente que las personas conozcan solamente de la palabra de Dios. Vamos a ver, porque una persona nada más que, que, o sea, de los que van nada más a una iglesia y que conocen así más o menos de la palabra de Dios, a eso se le llama, eso es un adepto. O sea, es probablemente alguien que conoce, pero el propósito de Jesús, el propósito de Dios es ir a hacer discípulos, no a ser adeptos, no a ser gente que va y se sienta solo los domingos a una iglesia. Ahora, si usted es uno de esos, déjeme decirle que usted solamente está ahí sentado haciendo nada, porque el llamado es ser discípulo. Y un discípulo, mis hermanos, es el que aprende, pero aprende con un propósito. ¿Cuál propósito? Que se multiplique. Es decir, debe sí o sí de haber una multiplicación de discípulos, no de multitudes de gentes que se sientan en las congregaciones. Tiene que haber discípulos. Ahora, las congregaciones, mis hermanos, tienen que sí o sí tener muy claro, esto empezando con el pastor, el concepto de que esto es algo que Dios ordenó, que ordenó la multiplicación de las personas con el propósito de que se siga enseñando y de lo que ya uno aprendió, eso se vaya a multiplicar. Ahora, vamos a ver un detalle, un hecho muy sencillo. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Hechos 6, 2 y 3 dice, ojo con esto. Entonces los 12, ¿cuáles 12? Los 12 discípulos, ¿verdad? De Jesús. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad, aquí están hablando los discípulos, diciéndole a los apóstoles, diciéndole a los discípulos de ellos, buscad pues hermanos de entre vosotros, ojo con esto, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ok, con ese texto, nosotros aquí vemos que había una situación, empieza la iglesia a crecer y los que hacían todo el trabajo, los que hacían todo, o sea, los todólogos en ese momento eran los apóstoles, eran los 12 discípulos, los que estuvieron con Cristo. Entonces, ellos hacían todo. El asunto aquí, mis hermanos, es que ellos, el asunto aquí que se da en este versículo es que ellos daban alimento a las viudas, ellos daban comida a las viudas y por estar dando comida, no les daba tiempo para poder dedicarse a lo que es la oración y la palabra de Dios. Es decir, era otra responsabilidad.
que en realidad sí, sí era muy importante y ellos eran los que tenían que hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué hicieron? Llegaron al acuerdo de buscar entre los discípulos, y es que no dice discípulos, entre la multitud de los discípulos, y noten, ya había muchos discípulos, no eran solo simples personas que nada más estaban ahí como participando y en ir a sentarse en las sillas como hace la gran mayoría, lamentablemente eso hay que decirlo, como la gran mayoría de gente que van y se sientan a escuchar prédicas, pero no son discípulos. Entonces, estos no eran solamente esos que se sentaban así nada más. No, no, estos eran discípulos, ellos estaban aprendiendo. Vea lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahora, por, porque eran los que necesitaban en ese momento. Es decir, de entre todos, de entre todos iban a buscar solamente a 7 varones. Pero mis hermanos, de esos 7 varones habían características. Ahora, por ejemplo, si yo digo, vamos a poner un ejemplo, si yo digo, voy a elegir a 7 ujieres para que sirvan. Yo pregunto, 7 ujieres o 7 diáconos, como usted les quiera llamar, eh, ¿qué características nosotros necesitamos para estos 7 ujieres? ¿A quiénes podríamos o pondríamos nosotros en ese sentido? ¿A qué? ¿A los más altos? ¿A los que tienen una sonrisa y dientes muy bonitos? Mm, o al que tiene un muy buen carácter, o al que tiene un título universitario y que es profesional, al más bonito o a la más bonita, al de pelo amarillo o el de pelo negro. mm, ¿A quién ponemos? Y nosotros, antes de esto, nosotros vemos que aquí los discípulos lo que hacen es que convocan y a los que van a convocar dice que tiene características, que dice con características espirituales. No tiene nada que ver con el pelo, no tiene nada que ver con títulos, no tiene nada que ver con ojos bonitos, sonrisa. No, no, no. Con características espirituales. ¿Cuáles? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y estas dos cosas son muy importantes. Pero mis hermanos, pero para alguien pero para que, mejor dicho, para que alguien haga algo tan sencillo, un ejemplo, como esto que era dar alimentos para alguien, que era hacer algo tan sencillo como dar alimentos, tan sencillo como acomodar a la gente, tan sencillo como levantar una lista de asistentes, es decir, apuntar a los que llegaron, tan sencillo como levantar la ofrenda. O sea, no es un trabajo desde nuestro punto de vista como muy importante, nosotros podríamos decir, pero mis hermanos, desde el punto de vista espiritual sí es muy importante, porque estos siete varones iban a crecer y posteriormente iban a ocupar otro nivel. Y luego esos 7 iban a escoger otra vez dentro de los discípulos a otros y así sucesivamente va el crecimiento hacia arriba, de acuerdo a las responsabilidades, de acuerdo a las labores que se tengan que hacer. Entonces, cuando los ministros, por ejemplo, cuando los ministros deciden convertirse, por ejemplo, en líderes, los ministros toman un paso muy importante, hacen una decisión revolucionaria en la manera de desarrollar su ministerio. Es decir, ya no se van a evaluar a sí mismos solamente por lo que ellos pueden hacer. Ahora su evaluación depende de lo que pueden lograr hacer a través de otras personas. A esto se le llama el principio, o pongan atención, a esto se le llama el principio del suegro de Moisés. Así es, el principio del suegro de Moisés. ¿Quién fue, mis hermanos, quién fue el suegro de Moisés? Fíjense con esto. El suegro de Moisés le da un consejo. Y en aquel tiempo no había lo que hoy nosotros entendemos como aquellos lugares donde se daban, por ejemplo, cursos motivacionales y de desarrollo profesional de personas y ese tipo de cosas que se hacen. En ese entonces no había eso. Pero este hombre, el suegro de Moisés, tenía una sabiduría tan tremenda y nosotros
nosotros esto lo encontramos en Éxodo 18, capítulo 18, versículos del 17 al 27. Este hombre, ¿qué hace? O sea, este hombre introduce un principio en el ministerio de Moisés y le dice, pongan atención, versículo 17 de Éxodo 18 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Vean lo que le está diciendo el suegro a Moisés. Recuerden que Moisés era el líder del pueblo de Israel en ese momento. Ya ellos habían salido de Egipto. Pero recuerden, vean esto. Él es el suegro y el líder es Moisés. Otra vez, versículo 17 y 18 dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. 18. Desfallecerás del todo. Me detengo un momento. ¿Quién era Moisés? Como acabo de decir, ¿quién era Moisés ya en ese tiempo? Era el líder de una nación, era el líder de muchísima gente. Y ojo, el suegro le dice, otra vez versículo 17. Entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Mis hermanos, me detengo aquí un momento. Un pastor, yo quiero aclarar esto, un pastor en una iglesia no lo puede hacer todo él solo, ¿o sí? No, no puede. El pastor, el líder, el, el que dirige pues la cabeza, necesita personas, necesita gente. El asunto, mis hermanos, es que, ¿qué tipo de gente necesita un líder, un pastor? Bueno, un buen líder, y quiero aclarar, y vea que hago un énfasis, un buen líder es, es el que se arriesga a levantar gente, o sea, gente que tiene iniciativa, pero también hay líderes que levantan gente que no tiene iniciativa. Y bueno, en la casa del Señor hay de todo, eso ya nosotros lo hemos visto. Y, y todos sirven de alguna forma, pero observen, obviamente que hay personas que pueden llegar personas que dicen, yo no sé hacer eso, pero a mí póngame a hacer esta otra cosa y yo lo hago. Otros dirán, ah, ya hice eso, ¿qué más hago? Póngame a hacer algo, ¿qué más hago? Y así sucesivamente, así nos vamos a encontrar personas. Ahora, yo pregunto, ¿ellos tienen iniciativa o no tienen iniciativa? No, de estos dos ejemplos que yo les acabo de dar, no tienen iniciativa. Ustedes dirán, pero Luker, ¿por qué usted dice que no tienen iniciativa? Mis hermanos, iniciativa. ¿Qué le dice a usted la palabra iniciativa? O sea, la palabra iniciativa da a entender que inician, que inicia. Tiene el sentido de hacer algo, de hacer algo. Ahora, por ejemplo, ustedes y yo somos líderes. Un ejemplo, ustedes y yo somos líderes, tenemos una congregación, por dar un ejemplo. ¿Qué prefieren ustedes? Voy a hablar por mí, obviamente, mejor en este caso. Yo soy un líder, supuestamente. Soy un líder de una congregación. ¿Qué prefiero yo, Luker? ¿Qué prefiero? Prefiero a alguien que tenga iniciativa. Aunque, ojo con esto, yo prefiero tener gente con iniciativa, aunque se equivoque, o alguien que no tenga iniciativa y que más bien uno tenga que estarle diciendo todo lo que hay que hacer. ¿Qué prefiero yo? Luker, ¿qué prefiero yo? Yo prefiero a la persona que tiene iniciativa, la verdad. Yo prefiero una persona con iniciativa. Es mucho mejor una persona o un servidor con iniciativa que alguien que no tenga iniciativa. Y fíjense en aquí, digamos en el caso de lo que estábamos leyendo del primer versículo en Hechos, aquí los discípulos dicen, varones de buen testimonio. Y mis hermanos, esto es algo sumamente importante, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí yo les voy a mencionar algo importante. El buen testimonio, mis hermanos, el Espíritu Santo y la sabiduría, ¿qué les dicen a ustedes? Bueno, que vamos a tener un líder, eso es lo que está diciendo. Pero pregunto, ¿con iniciativa o sin iniciativa? No, mis hermanos, porque si tiene estas características, el Espíritu Santo, la sabiduría y un buen testimonio, pues vamos a tener un líder
con iniciativa. Mis hermanos, y no hay nada más satisfactorio que ver a alguien que trabaja con uno, que se le ocurrió hacer algo, hacer esto, hagamos aquí, hagamos allá, que tiene iniciativa. Es totalmente satisfactorio. Ahora, imagínense ustedes que, por ejemplo, vamos a la próxima reunión, llegamos, porque nos convocaron, vamos a una reunión de hombres, una reunión, no sé, de la iglesia, reunión de matrimonios, lo que sea, y llegamos y encontramos un vasito de agua ya puesto en las mesas, ¿verdad? Fresquita, con hielito, en todas las mesas. O sea, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensaría yo? ¿O qué pensaría? Híjole, aquí son demasiado atentos, aquí están pellizcados. Hasta preguntaríamos, es más, o sea, ¿quién tuvo esta iniciativa de hacer esto? ¿Quién habrá sido? Esto es como, esto es como una anécdota que escuché de un pastor. Dice que él llegó a una conferencia, él dejó su carro parqueado afuera, no había lugar, ¿verdad? De parqueo, pero lo dejó así como por la acera. Cuando él salió, dice que él se encuentra de estos chavalos, los guachimanes, decimos nosotros, que cuidan los carros, y que el chavalillo estaba ahí a la par, y que se encontró el carro, cuando él llegó, el carro estaba sucio, cuando él llegó se encontró el carro lavado, las llantas pulidas, ¿verdad? Bien bonito el carro lavado, y que el chavalo le dice, ¿qué? Que todo bien, mi jefe, ¿verdad? ¿Cómo ve el carro? ¿Cómo le quedó? Y hace, pero le dice el pastor, pero yo a usted no le pedí en ningún momento que me lo lavara. No, no, yo sé que no, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ve? Dice, sí, pero ¿qué? ¿Ahora qué? No, 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 tranquilo, le dice el guachimán. No, 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 yo lo hice porque yo dije, mire, la persona que viene en este carro, no sé por qué, pero yo se lo voy a lavar porque se merece tener un carro bien limpio, un carro que demuestre la personalidad de cómo es él y todo. Bueno, en fin, al final de cuentas el chaval le dice, mira, ¿cuánto me va a cobrar por eso? Y le dice, no, 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 yo no le iba a cobrar, pero deme lo que usted quiera. Entonces dice que al final el chavalo le dio una lección al pastor, porque el pastor iba con los tacos de frente, ¿verdad? Porque él dice, yo nunca le pedí que me lavara el carro, porque ¿qué es ese atrevimiento? Pero que el chavalo al final le dio una lección de vida porque el chavalo le dijo, o sea, yo estoy aquí para servir, no para cobrarle, yo se lo hice porque yo quería hacerlo. El chaval al final, el pastor le dio una muy buena propina, digamos así, por decirlo así, por haberle lavado el carro y todo eso, y le dio una buena lección porque el guachimán lo hizo, obviamente con la intención de servir, porque tuvo iniciativa. El guachimán tuvo esa, o sea, fue una persona como que nadie le dijo que había que hacer, pero él tomó la iniciativa. Y mis hermanos, el propósito, aquí en este caso, de hacer discípulos es algo muy, pero muy importante. Un discípulo, por ejemplo, tiene que tener un muy buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría porque trabajamos con personas. Trabajamos con personas, tenemos que tener esa iniciativa, tenemos que ser personas que sirvamos a los demás, como el ejemplo del guachimán. Así, tener esa iniciativa. Obviamente no estoy diciendo que vayan a lavar carros, lo que estoy diciendo es la iniciativa, el tener ese impulso de servir. Ahora, volvamos otra vez con el caso de Moisés y con el suegro. El suegro le dice a Moisés, no está bien lo que haces, versículo 18. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Ahora vean, observen. Cuando hay un líder que hace todo, que solo esa persona hace todo, el pueblo está en peligro, corre peligro. Especialmente porque la gente lo que hace es que se molesta, se enojan. ¿Por qué? Porque están atendiendo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, ¿por qué la gente se enoja? A ustedes, yo no sé si les ha pasado, ustedes van a un restaurante, ustedes tienen media hora de estar sentados ahí y llegó una pareja hace 5 minutos y los atienden a estos, atienden a esta mesa de lado, atienden a otro, pero ustedes no los atienden. Ah, pero los de allá sí. Y están sin atender estos, están sin atender ustedes. No, no. Entonces, es importante, mis hermanos, que alguien ayude. Es importante, si usted es un líder, si usted es un pastor, es importante que alguien te ayude. Sigue diciendo, porque el trabajo, aquí la palabra dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Mis hermanos, el suegro le dio un consejo sabio a Moisés, que tenía que delegar la carga de trabajo a otras personas y multiplicar la cantidad, ojo, la cantidad de servicio a los demás,
Y ojo, la escritura dice en el versículo 24, y oyó, ojo con esto, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Vean qué importante, mis hermanos, el líder debe de estar dispuesto a escuchar el consejo de los sabios, de los viejos y de los jóvenes, incluso. Un líder, voy a poner un ejemplo aquí, un líder no debe, no debe menospreciar el consejo de los viejos, de los sabios y tampoco de los jóvenes. Ahora, los jóvenes. Yo sé que los jóvenes en su ímpetu, ellos tienen muy buenas ideas, los jóvenes son alegres, explosivos, ponen a la iglesia a hacer cosas, que enano gigante, que juegos, organizan cosas, organizan reuniones, ponen a la gente a participar. Pero todo esto es parte, mis hermanos, de escuchar a todos, porque en una iglesia hay de todo. Hay jóvenes, hay viejos, hay mujeres, hay hombres, mis hermanos, y la palabra de Dios debe de llegar a todos. Entonces, volviendo a lo mismo, hay 7 cambios, ojo con esto, hay 7 cambios que Moisés hizo en su vida para poder convertirse en líder y tener la seguridad de que no iba a perder su liderazgo. Si no lo iba a perder, si no iba a perder su liderazgo, si levantaba líderes. Porque ese es el gran peligro o el gran temor de muchos líderes y de muchos pastores. La gran mayoría, mis hermanos, la gran mayoría, pongan atención, escogen, de estos líderes y pastores, escogen líderes y personas que no tienen iniciativa. Escogen personas, o sea, llena de personas a su alrededor sin iniciativa y que les dice, y les dice a uno, ese líder le dice, tú haces esto, usted hace aquello, usted hace esto, usted venga y usted va a hacer aquello. O sea, son pastores y son líderes que están queriendo tener el control de todo. Por ejemplo, esto es una anécdota de nosotros. De donde nosotros venimos, por ejemplo, de mi antigua congregación, ese era el problema que se daba. El pastor es el todólogo. Él es el que manda, él es el que dirige, él es el que hace. Nadie puede surgir, nadie puede estar más arriba de él, nadie puede estar al lado de él. O sea, todo lo que él enseña, o sea, es decir, mis hermanos, se los voy a decir así, tan así, que para los grupos de discipulado, o sea, él es el que prepara el material. O sea, él lo imprime, él hace videos, él hace DVDs y lo que hace es que escoge líderes, escoge gente que no se lo pongan, que no digan nada. Donde él le dice, bueno, tome, vaya y póngalos y ustedes póngalos a ver esto y ya. Es decir, las personas que hacen eso no tienen iniciativa porque nunca van a llegar a poder explotar, por así decirlo, el propósito que Dios tiene para ellos porque ya alguien les preparó todo. Es decir, usted no les va, es decir, usted no va a poder enseñarle a otra persona algo porque yo soy el que mando aquí. En serio. Eso era uno de los problemas y creo que todavía se sigue dando. Y es que él todo lo quiere controlar, él todo quiere manejarlo. Mis hermanos, no puede ser así. Todo lo está controlando, nadie se desarrolla. La última palabra la da él. Él dice la A hasta la Z. Él dice todo lo que se tiene que hacer y nadie puede opinar y nadie le puede contradecir. Eso no está bien. Por ejemplo, también hay pastores, y ojo, esto que les voy a contar es un caso real también en una iglesia, pero esto fue en Estados Unidos. Un pastor estaba en esta iglesia, estaba como invitado y escuchó una predicación. Ojo con eso, vea qué interesante. Este pastor estaba en esa iglesia y escuchó una predicación de un servidor de una iglesia X. Entonces lo escuchó y dice este pastor, él está escuchando a esta persona, pero que había una necesidad eh, de que fueran a una iglesia que se estaba formando en otra parte y que esta iglesia no tenía pastor y que se estaba mandando, por ejemplo, a alguien a que compartiera la palabra de Dios en esa iglesia esporádicamente, ¿verdad? Escogían a uno y luego a otro porque no tenía pastor. Entonces, este pastor cuenta que él escucha la enseñanza de este joven en esta iglesia en Estados Unidos. Y como estaba esta iglesia que necesita un pastor estaba relativamente cerca,
Él se acerca cuando este joven termina la prédica, habla con la persona, habla con el muchacho y le dice, oiga, usted estaría, al que estaba predicando, le dice, usted estaría dispuesto a tomar el pastorado de la iglesia X porque es que no tiene pastor. Entonces le dice el pastor a otros, dice el pastor que otros los invitó y le dice, oiga, que bueno, se le acercaron varios pastores a este joven, se le acercaron y le dicen, oiga, esta enseñanza que usted dio está muy buena, esta enseñanza está buenísima. O sea, los pastores se quedaron así, pero impactados. Y mis hermanos, el hombre que estaba dando esa enseñanza, les voy a decir algo, el que dio la enseñanza es un maestro de niños, es un maestro de niños. Voy a poner todo en contexto, ahora sí. El pastor que está contando esta historia, él está con otros escuchando a este joven predicar, ¿verdad? Este joven es de otra iglesia, él tiene su pastor, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, como les acabo de decir, había otra iglesia que estaba sin pastor. Entonces, el pastor que está contando esta historia le habla a este joven que dio esa enseñanza para decirle que si él estaría dispuesto, obviamente, a la formación, pero a tomar el pastorado de esa iglesia que no tiene. Entonces, ok, ahí ese es el contexto. Ahora, antes de continuar, como dije, que el que dio la enseñanza es un maestro de niños. Ahora, esta persona no era ni siquiera uno de los líderes de la iglesia, era un maestro de niños. Entonces, el pastor que cuenta la historia habla con este muchacho y le dice, otra vez, que si estaría dispuesto a que lo inviten a otro evento y que dé alguna enseñanza. Entonces el muchacho le dice, oh, claro, pastor, para mí sería un gran honor que me tomen en cuenta. Yo con todo gusto, el día que ustedes me digan, yo voy. Ok, ahora, entonces este pastor, para no saltarse, ¿verdad? El orden como son las cosas, el pastor que cuenta esta historia habla con el pastor de este muchacho, de donde pertenece este joven, el maestro de la escuela dominical, y le dice, oiga pastor, vieras que escuché una enseñanza de este joven, de este muchacho suyo, de su iglesia, me parece excelente. Y tú sabes, le dice, y tú sabes que nosotros tenemos una necesidad de un pastor en aquella iglesia, que no tiene pastor. ¿Te parece si pudiéramos considerarlo a él? Ojo, y la respuesta del pastor de este joven dice, no, 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 no. Y le dice el pastor, pero ¿por qué no, pastor? Porque no está preparado todavía. Yo les aviso cuándo. Eso fue lo que dijo el pastor de ese joven. Obviamente, el pastor que le preguntó a este joven, él dice, yo respeto, yo no puedo obligarlo ni puedo hacer otra cosa porque yo no soy el pastor de este joven. Pero ojo lo que sucedió. Se acercó este joven a su pastor, al pastor de él, ¿verdad? Se acercó y le dice, pastor, mira, le pido una disculpa. El pastor que habló conmigo me comentó que usted dijo que yo todavía no estaba preparado. Y discúlpeme, yo voy a seguir formándome y preparándome para cuando Dios me llame para poder hacerlo bien. Mis hermanos, lo que yo quiero que ustedes observen, y no lo digo de manera despectiva, o sea, un maestro de niños, o sea, lo ponen a predicar en la reunión general y dice que trajo, o el pastor dice que trajo un mensaje tan lleno de la presencia de Dios y que su pastor viene y le dice que todavía no está preparado para salir a otra iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué dice este pastor que no está preparado según él? Porque tiene miedo, tiene celos, está con envidia, no lo quiere soltar, porque de fijo a este joven, el pastor seguramente, el pastor del seguro dijo, no, hombre, a este va a crecer más que yo, va a saber más que yo. Entonces también seguro se sintió mordido o picado porque como a él lo invitaron para otros proyectos, digamos, de congresos y cosas así, y al pastor no lo invitaron, a él sí, al muchacho, al maestro de la escuela dominical. Pero mis hermanos, un líder,
Un líder en cualquier iglesia, si está seguro de que Dios lo puso de pastor, pues, ¿cuál es el problema de que se levante uno, que se levante otro y otro y otro? ¿Cuál es el problema? Porque creen estos pastores, estos líderes, creen que les van a quitar el puesto. Eso es lo que ellos creen, como que si ellos tuvieran corona de algo. O sea, es bien cómodo para el pastor decir, bueno, qué fácil sería para un pastor decir, bueno, ahora a usted le toca predicar a fulano, luego a fulano, luego a fulano, luego a fulano, y luego a usted, luego a aquel, y luego el otro. Hasta que incluso, eso sería muy bueno, que un día venga a la iglesia y diga, hey pastor, ¿a cuándo va a predicar usted? Porque hay tantos que comparten la buena palabra y que están sirviendo en su congregación. Y esto es justamente lo que el suegro de Moisés le está diciendo. Tome en cuenta a otros que te ayuden con la carga. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo su suegro. Primero, Moisés se convirtió en un hombre de liderazgo seguro. Pongan atención, en un hombre de liderazgo seguro. ¿Por qué? Dice el versículo 19, 19, sí, versículo 19 del capítulo 18, y ahí vamos a trabajar en esto. Dice el 19, oye ahora mi voz, aquí le está hablando el suegro, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿En dónde estaba la seguridad de Moisés? En Dios. Dice, escucha mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Un líder, mis hermanos, un líder seguro, y si hay un liderazgo, desarrolla su trabajo. Número 2, versículo 20. Se comprometió a la enseñanza, se comprometió a enseñar, en este caso Moisés. Versículo 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ojo con esto. Está claro o es claro el trabajo de un líder. Es muy, pero muy claro, clarísimo. Si la iglesia que ha crecido tanto y el pastor es el que tiene el conocimiento y él sabe lo que se tiene que hacer, o sea, ¿qué tiene que hacer? Una vez, dice, 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Esto, mis hermanos, era fundamental, es decir, les tenía que enseñar lo que tenían que hacer. No era lo que se le ocurriera a Moisés, era lo que tenían que hacer. Y dice, muéstrales el camino por donde deben andar. Y mis hermanos, cuando el líder enseña las ordenanzas y las leyes, pues esa es la guía por donde se debe de transitar y lo que se debe de hacer. O sea, no les enseña cosas que a Moisés se le ocurrieron, no. Son las ordenanzas y la ley. Ese es el fundamento. Les mostró la ley y las ordenanzas. Moisés les enseña las ordenanzas y las leyes, es decir, lo que tenían que hacer. Versículo 20, seguimos en lo mismo. ¿Qué es, qué es enseñar a ellos las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que harán? Bueno, les enseñó básicamente un programa, un plan de estudios, una meta, les enseñó el panorama hacia dónde iban. Eso fue lo que hizo Moisés. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen lo que hay que hacer y por dónde uno tiene que caminar? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando le dicen a uno qué es lo que hay que hacer y por dónde hay que caminar? Bueno, ya nos están diciendo, cuando esto sucede así, ya nos están diciendo, en este camino, o sea, entre esto y esto, tú puedes caminar. Y hacia allá es a donde vas a ir. Eso es. Y bueno, ustedes tienen y cuando a uno le dan eso, ya uno tiene la libertad de que si de que si vamos en eso, bueno, tenemos la iniciativa también de hacer algo en pro de eso. Que como vamos a ver, que como nosotros estamos conectados con el Señor, pues podemos pensar, por ejemplo, en algo y nos dicen, bueno, por aquí vamos a caminar y este es el camino.
y vamos a suponer esto, nos están diciendo, bueno, este es el camino por el que vamos a caminar y así, esta es la ruta. Y va a pasar por esa ruta mucha gente. Y de repente a usted o a mí se nos viene una idea y decimos, por aquí va a pasar mucha gente. A lo mejor cuando ellos lleguen por aquí van a estar muy cansados del camino. Ya sé qué voy a hacer. Voy a poner un puesto de agua y a todos los que vengan cansados les voy a dar un vaso de agua. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Ahora, yo pregunto, ¿el líder, el pastor, me pidió a mí o le pidió a usted que hiciéramos eso? No, no lo hizo. Él nada más nos dio la indicación, esto es el camino y esto es lo que hay que hacer. A nosotros se nos ocurrió poner el puesto de aguas. Así, por dar un ejemplo. Fue a ustedes y a mí que se nos ocurrió. Para que todos los que vengan por ahí cansados del camino, así les damos agüita y les damos agüita fresca para que tomen. Y repito, el líder no nos dijo que hiciéramos eso. Ahora, un buen líder, cuando ve eso, ¿qué hace un buen líder? ¿Se va a enojar? No, no se enoja. Al contrario, más bien va a aplaudir la idea. ¿Y qué pasa con un discípulo cuando lo halagan, cuando le dicen eso, que le dicen, pues va a sentir, va a tener un sentido como de aceptación, de confianza, de crecimiento, y él va a ver, el discípulo va a ver que hizo algo bueno y que estaba dentro del parámetro que dijo el líder que se tenía que cuidar y que uno no se va a desviar y ni va a desviar a nadie de la meta. Esto es importantísimo, mis hermanos, que todos vean cuál es el programa. Y hay un programa y el líder es el que lo desarrolla. El líder se pone a pensar en eso. Ahora, importantísimo, versículo 21, fíjense, desde el Éxodo, desde el Éxodo, vean lo que dice. Versículo 21 dice, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Pregunto, ¿qué hizo el líder? ¿Qué fue lo que cambió? Escogió. Él escogió la gente que le iba a ayudar. Moisés escogió a los que le iban a ayudar. Vean qué interesante. Pero fíjense, varones de virtud. Lo mismo tuvo que haber en ellos, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Mis hermanos, y desde ese tiempo, pongan atención, desde ese tiempo la avaricia estaba a la orden del día. ¿Por qué? Porque les podían pedir, por ejemplo, a los que iban a poner de líderes, pues vender, hacer, obtener y todas estas cositas, ¿verdad? Que se hacen como, mira, te doy por debajito y usted me da aquel terrenito, ese tipo de cosas. Cuando más bien nos dice que aborrezcan la avaricia. Y la avaricia es algo que forma parte, mis hermanos, del corazón del hombre, es decir, de todos los seres humanos. El asunto es que lo puedas dominar y que entendamos a qué nos trajo el Señor. Por ejemplo, si nosotros decimos, mira, voy a diseñar este material, el que estoy dando, el de la escuela, este curso. Yo voy a diseñar este material. Voy a poner este ejemplo para ver si me logran entender. Voy a diseñar este material, este de la escuela, Berea, y le voy a poner un precio. Y yo les digo a ustedes que voy a vender mi manual, hice un manual, agarré, hice un libro con todos los cursos y voy a vender mi manual en 2,000 colones. Es un ejemplo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿es lícito que yo haga eso? ¿Será lícito que yo haga eso? Y sí, sí es lícito. Y les voy a decir por qué. Porque a mí me cuesta 2,000 colones imprimirlo y empastarlo. Entonces yo se los vendo a ustedes a 2,000. Entonces sí es lícito, porque ahí lo que yo estoy haciendo es recuperando lo que yo nada más invertí en hacerlo. Pero si yo les digo a ustedes esto, por ejemplo, bueno, este mismo manual se los voy a vender en 15,000 colones. Pregunto, ¿es lícito? ¿Mm? Bueno, si estuviéramos en un mercado abierto, sí es lícito, pero en la iglesia no.
quiero recordarles, por dar un ejemplo, yo les había comentado, creo que en diferentes cursos, o en este, o en otros, no recuerdo bien, esta escuela, estos cursos que yo estoy dando aquí, yo no me gano ni un solo peso de nada. A mí nadie me paga. Esto nosotros, tanto mi congregación como yo, nosotros lo hacemos porque tenemos una convicción de que esto no tiene precio. De gracia recibiste, de gracia demos. Es decir, yo no tengo por qué cobrar y utilizar la palabra de Dios para cobrarle a nadie. Es decir, yo no vendo esto. Ahora, si alguien aparece por ahí, o sea, un buen samaritano, o sea, un alma piadosa y generosa, viene y me dice que quiere ofrendarme, que quiere bendecirme a la iglesia, a mí, y que quiere bendecirnos con algo, sea material, sea económico, lo que sea, mis hermanos, pues es bienvenido. O sea, yo no voy a decirles que no, pero yo no les estoy pidiendo. Lo que quiero que quede claro es que yo no lo estoy vendiendo y no les estoy pidiendo. Repito, esto lo hacemos por amor, no lo hacemos por ganancia, no lo hacemos porque queremos obtener, ver cuánta plata sacamos con estas enseñanzas. No, mis hermanos, ni siquiera por ofrenda, nada. Si lo tienen a bien hacerlo, pues perfecto, yo lo agradecería un montón, etcétera, pero no es el propósito y no es el plan. La palabra de Dios dice, bueno, para continuar, la palabra de Dios dice que debemos de guardarnos, mis hermanos, de la avaricia. Y la avaricia se puede manifestar en dosis pequeñitas o grandes. Entonces es importante que el líder esté cuidando a las personas que le van a ayudar. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo y luego, es un ejemplo, ¿verdad? Y luego en el próximo curso, un ejemplo, yo no voy a dar, yo no voy a venir a dar eh, eh, el curso, pues, yo no voy a venir. Y se va a levantar a alguien, por ejemplo, y recordemos que yo en la primera, yo cobré 2,000 colones por el manual, ¿verdad? Porque ya lo hice el manual y ya ustedes me lo pagaron, pero eso fue lo que yo gasté por hacer el manual. Entonces, y en el siguiente curso, las siguientes lecciones, es uno de ustedes que viene a dar las clases y decide hacer otro manual, pero decide venderlo en 15,000 colones. Ahora, en 15,000 colones, ¿para quién es la ganancia? Bueno, es para él. Sería para usted, digamos que usted va a ser el próximo maestro. Y supongamos que yo no me di cuenta y no fue lo que yo les había ordenado. Es decir, yo le dije a usted, no haga esto. Este manual vale 2,000. Yo ya di las ordenanzas. Pero a la mitad del curso, usted está dando el curso, usted ya lo vendió en 15,000. Y a la mitad del curso, yo me doy cuenta. Entonces yo vengo donde usted y le digo, oiga, fulanito, esa iniciativa no es buena. A mí me está afectando. Ahora, a mí como líder me afecta. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a pensar los demás? Los demás van a pensar que tanto usted como yo nos estamos yendo a medias. Y no es verdad. Quizás yo no me di ni cuenta. No me había dado ni cuenta. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que el líder tiene que saber escoger a los hombres y mujeres que le van a ayudar en su ministerio. ¿Y qué es esto? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué motivo? Porque los vas a poner sobre el pueblo. Y el pueblo, eso es algo muy valioso. Sigue diciendo el texto bíblico, los vas a poner por jefes de millares, los vas a poner por jefes de centenas, por jefes de 50 y por jefes de 10. Es decir, vas a hacer cuadrillas de trabajo. Obviamente estamos hablando que era un pueblo, era una nación y que eran miles de los que se están hablando. Yo aquí estoy hablando, mis hermanos, y poniendo el ejemplo de lo que nosotros podemos manejar. Ahora, otra de las cosas, sí, un momento para corregir esto. Okay. Otra de las cosas que tuvo que considerar este Moisés fue que Moisés escoge a los que le iban a ayudar y los envió a juzgar el pueblo. Pongan atención. Moisés los escoge y los envió a juzgar el pueblo. Fíjense, ¿cuál era la labor? Lo acabo de mencionar. Juzgar al pueblo. ¿Basado en qué? Basado en los dones que cada uno tenía.
Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Pongan atención. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Mis hermanos, los asuntos grandes y los asuntos delicados llegan a la oficina de Moisés. Los asuntos pequeños, ¿cuáles eran los asuntos pequeños? Por ejemplo, que los chismes, que los pleitos entre las señoras, entre los hombres, situaciones que no tenían, por decirlo de esta forma, como trascendencia. Eso era lo que ellos sí podían juzgar, pero eso era que por eso era que tenían que ser sabios, porque ellos tenían que aplicar un criterio. Y mis hermanos, aquí habla de que el líder tenía que tener confianza. O sea, Moisés tenía que tener confianza. Y ahorita voy a hablar de eso. Antes quiero terminar esta idea. Lo último de las actitudes que tuvo que considerar Moisés cuando tomó esta decisión, porque él solamente hizo lo que los demás, no podían hacer. O sea, él tomó la responsabilidad, Moisés tomó la responsabilidad más importante o la más delicada. Pero aquí viene y es importante que el líder, mis hermanos, el pastor, el líder, tenga confianza en la gente que trabaja con ellos. Porque esta gente iban a tomar decisiones, o sea, iban a juzgar. O sea, Moisés tenía que confiar en ellos. Les voy a poner este ejemplo. Esto en una iglesia, es un caso real, no es de aquí, pero hay un ministerio que es la consejería, ustedes eso ya lo saben. Y en esta iglesia que les voy a comentar, hay 7 pastores, los que dan consejo en esa iglesia. Y la gente llega y pide consejo. Y dicen que a veces llegan algunos que han ido, que van a consejería con alguno de los 7 pastores, pero como que no salen satisfechos, ¿verdad? De la consejería. Entonces se van con el pastor general, o sea, con el líder, con el pastor de los pastores. Y se van con el líder para quejarse del consejo que le dio tal vez alguno de estos 7 pastores. Y esto es un caso real. Y en el momento, ojo, porque esto lo cuenta el pastor, y en el momento que llega esta persona y le dice al pastor, mira, pastor, ¿usted es el pastor general de aquí? Sí. Mira, es que uno de tus pastores, fíjese que el pastor X me dio un consejo. Me dijo que dejara a mi esposa y que la golpeara. Ojo con esto. Obviamente, dice el pastor general, que él, cuando él está escuchando ese tipo de cosas, él le dice a la persona, disculpe mi hermano, yo no le puedo creer a usted. Él, el pastor X, no le pudo dar ese consejo. Ahora, ¿por qué este pastor está tan seguro de que ese pastor no le dio ese consejo? ¿Por qué? Porque el pastor confía en su equipo de trabajo y en todos los pastores. Él confía en todos los pastores. ¿Por qué? Porque él vio en su equipo las características que Moisés vio en los hombres que iba a poner al frente para juzgar al pueblo. Exactamente. Eso fue lo que vio. Por eso confía en ellos. Y mis hermanos, aquí yo quiero contar algo y quiero salirme un poquito del tema y es, vean, no puede ser posible, y esto se lo digo a usted, que si es pastor, si es líder y está en alguna posición de liderazgo, usted no puede solamente aceptar, usted no puede aceptar que alguien venga y diga, pastor o fulanito, verás que aquel fulanito me dijo esto o está haciendo aquello y que usted se lo crea a buenas y primeras. Y que usted levante un juicio y que usted ya juzgue, quite a la persona y haga sin antes haber ido con esta persona que le está diciendo a usted eso, delante de esa persona y decirle, fulanito, él me está diciendo que vos hiciste esto, esto y esto y esto. Es verdad. No podemos nada más aceptar que vengan y digan, mira, por ejemplo, yo no podría concebir que venga una persona y diga, bueno, yo les voy a poner un caso y es real. Eh, yo creo que lo comenté. De nosotros, de mi esposa y de mí, han hablado algunas personas que ya no están en la congregación. Pero nunca mis hermanos se acercaron a nosotros. Nunca se acercaron a nosotros a decirnos,
tal cosa. Nosotros en reiteradas ocasiones, mi esposa y yo les decíamos a estas personas, si les hemos ofendido, si hemos hecho algo que a ustedes los haya molestado, vengan, perdónennos y vengan y nos dicen, porque si no nos dicen, ¿cómo vamos a mejorar? Bueno, ¿qué hicieron muchas de estas personas? Se fueron directamente con nuestro pastor a hablar y a quejarse y a decir y nuestros nombres, del de mi esposa y el mío, a relucir por un montón de cosas y de barbaridades que no son ciertas. Gracias a Dios, nuestro pastor, en ese sentido, él fue muy sabio y, y él supo manejar la situación. Pero ¿a qué voy? No podemos aceptar eso. O sea, si a mí vienen ahorita y me dicen, mira, Luker, miras que fulanito o fulanita están diciendo esto y lo otro, y es que yo ya no puedo, bueno, venga acá, vamos donde esa fulanita, y usted va a encararla, vamos a encararla para saber si es cierto. Ay, no, 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 no lo diga enfrente mío, es más, no diga que yo le dije, entonces, ¿por qué me lo estás diciendo? Ya hay una doble intención ahí. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Vamos a continuar. Como dije, Moisés, este pastor, en el caso que le estoy mencionando, este pastor vio las mismas características que Moisés vio en los hombres que iba a poner al frente para juzgar al pueblo. Y mis hermanos, a veces son situaciones muy delicadas las que llegan a las oficinas de los pastores a comentar y que los pastores escuchan y que tienen que tomar decisiones y dar consejos en esos momentos. Es decir, no hay manera de decirle, por ejemplo, al pastor general, por ejemplo, que venga un pastor, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Y los que puso a servir, que venga y diga, no puede haber esto que venga y le diga, mira, ay, pastor, que venga un pastor, un líder, y venga y le diga a su pastor general, pastor, aquí tengo un caso y la cosa está así, ¿cómo la ve? ¿Me quedo con él o te lo mando? No, 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 no se puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Por eso les digo, eso se tiene que solucionar porque van a llegar personas a pedirte consejo. Usted no puede, digamos, si a mí vienen y me piden un consejo o algo, esa persona está pidiendo un consejo para el momento. Si son circunstancias, situaciones muy difíciles, puede ser que tal vez no se le resuelva en el momento, pero hay que dar alguna solución en ese momento. No puedo nada más desligarme y decir, deme un chance, voy a llamar a mi pastor para que le haga cita. No, no se puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Hay que tener la confianza. Y el líder, el pastor, tiene que tener la confianza en los que él está poniendo a liderar. Pero ahora yo les digo, es importantísimo que la persona que está sirviendo, y esto es de una manera natural, no podemos fingir. Los que quieren servir a Dios no pueden no tener la iniciativa. O los que más o menos dicen, bueno, así como que lo voy a pensar, pero ahí van, ahí van. Y hay otros que hay que estarlos arreando, hay que estarlos jalando. Pero bueno, pero luego vienen y dicen, un ejemplo, necesitamos unos varones de buen testimonio para ir a predicar. Esto es otro ejemplo, ¿verdad? Que suponiendo que estamos en la iglesia. Entonces vienen y dicen, necesitamos unos varones de buen testimonio para ir a predicar. Eh, lo que ustedes ya saben y ya han aprendido. Voy a poner este ejemplo porque me parece interesante. Vean, ustedes están en la escuela Berea y yo estoy dando clases. Se supone que ustedes ya tienen que tener cierto conocimiento, se supone que ustedes ya están bien afiladitos. Entonces, repito, lo mismo que acabo de decir. Resulta, y yo vengo y les digo, muchachos y muchachas, necesitamos mujeres y necesitamos hombres de, de buen testimonio para ir a predicar. Lo que ustedes ya saben y lo que han aprendido es el sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de la Cultura. Entonces, y dicen, yo les digo, levante la mano los que pueden asistir. En teoría, todos deberían levantar la mano. Pero en la práctica, aquí mis hermanos, aquí te desarrollas con algo tan sencillo. Por ejemplo, el sábado vamos a ir, es un ejemplo, el sábado vamos a ir a compartir la palabra y este es un experimento. ¿Cuántos quisieran ir? Levanten la mano.
Ahora, yo les digo, hay que prepararse porque nos vamos a enfrentar a todo tipo de cosas y de personas. Algunos de ustedes muy probablemente van a empezar a pensar que van a tener que preparar, qué llevar. Otros van a venir y van a decir qué voy a hacer. Los dos tienen una muy buena actitud. Tanto el que ya está pensando qué va a hacer, como el que viene y dice qué voy a hacer. Los dos tienen buena actitud. Pero luego empezamos a ver y a uno yo le digo, por ejemplo, yo le digo a uno de ustedes, prepárense, a todos les digo, prepárense todos los que vamos a ir con una charla, porque vamos a levantar ahí un pequeño púlpito en el parque y prepárense todos ustedes los que van a ir, con una charla o con una prédica de máximo 5 minutos. Ok, a unos, a unos de ustedes sí van a tener el valor de hacerlo. A otros como que les cuesta un poquito, pero se arriesgan. Entonces, después llega el día el sábado, llegamos, ponemos todo y bueno, vamos a poner a uno y empieza a predicar. Y está predicando. Y acuérdense que dije que era solo 5 minutos como máximo. Y empieza a predicar y ya lleva 10 minutos. Entonces ya le tenemos que hacer señales, ¿verdad? Para que termine. Pero yo pregunto, vea que yo dije anteriormente, yo dije que hay algunos que sí, hay algunos que que algunos tienen una iniciativa increíble, otros más o menos, pero hay otros que hay que estarlos arreando, ¿se acuerdan? Eso lo acabo de decir, entonces. Lleva a esta persona, uno de ustedes, y ya está predicando y lleva 10 minutos y ya le hacemos señales para que pare. Listo, estamos ahí. Ahora, yo les pregunto, si ustedes son los líderes, ¿qué prefieren tener ustedes? ¿A alguien al que ustedes tengan que callar o a alguien al que usted tenga que estarle rogando para que haga el trabajo? ¿Qué preferirían ustedes? Yo, no sé, no sé, pero díganlo, vamos a ver, piénsenlo ustedes. ¿Cuál prefieren? ¿Al que hay que estar arreando para que haga las cosas? ¿O al que no se puede callar? ¿O al que tiene como 20 años de ser cristiano y no le da la gana? ¿O al que no se le puede callar? Yo les voy a responder lo mío. Yo prefiero al que no se puede callar. Yo prefiero 100,000 veces a ese. Puede tener 3 años en el cristianismo, 1 año, 2 años, pero que no se calla. Yo lo prefiero 100,000 veces que al que tiene como 20, 25, 30 años en el cristianismo y hay que estarlo arreando. Prefiero al que no se calla. Pero ¿de quién depende? ¿De quién depende? Bueno, yo me estoy preocupando, y aquí quiero decir, yo me estoy preocupando por enseñarles a ustedes principios que el que quiera se va a desarrollar, así de sencillo. Y hay una cuestión. A unos les, vamos a ver, como en el caso de Moisés, ¿se acuerdan que le dijo ponga unos de 10 miles, de centenas, de 50 y de 10 y todo eso? Bueno, aquí hay una cuestión. A algunos en el liderazgo, en todo este movimiento, a unos los van a poner con 10, a otros con 50, a otros con 100, a otros con 1000. Pero ¿de qué depende eso? De la capacidad, mis hermanos, de la capacidad que muestren de lo que desarrollen, que si nosotros vemos que un fulanito tiene capacidad para 10 personas, pero puede crecer luego a 50. Es decir, yo como líder, es un ejemplo, yo como líder, yo siempre vería que cada uno tiene capacidad de llegar al siguiente nivel y yo me preocuparía por llevarlos a ese siguiente nivel. Ahora, cuando ustedes tienen y preparan a 10 personas para que tengan 1000 bajo su cargo, ¿usted de qué se va a despreocupar? Otra vez, porque esto es una operación matemática. Cuando ustedes tienen y ya prepararon a 10 personas para que estas 10 personas tengan a 1000 personas bajo su cargo, ¿ustedes de cuánto se van a despreocupar? De 10,000 personas. Pero si usted tiene un pueblo o una congregación de 5,000 y usted solamente tiene 10 para que atiendan a 10, entonces el trabajo sería mucho.
que hacer, habría mucho trabajo que hacer porque no da abasto. O sea, un ejemplo, porque no tienes maestros de niños, no hay líderes de alabanza, no tienes cantantes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hay que ponerse a trabajar, mi hermano, con más ganas. Y debes de hacer, ¿va? ¿Y qué debes de hacer? ¿Lavar más? ¿Limpiar más el piso o pintar las instalaciones? No, mis hermanos. Debes organizar clases como estas, por ejemplo, estas que yo estoy dando. Debes organizar clases como estas. Por eso existe en este caso la escuela berea en nuestra congregación. La intención es que aprendamos y que Dios hable a nuestro corazón acerca de lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vean, la palabra de Dios nosotros lo vemos como que a veces nosotros lo vemos así como en este sentido. Vayan a las naciones y levanten discípulos. Y que tuanis, ¿verdad? Pero mis hermanos, formar un discípulo no es nada más decirle Cristo te ama y gloria a Dios y ya. No, es precisamente, eh, 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 es precisamente algo similar a esto. Vamos a ver, donde hacemos una convocatoria y vienen 500. Y de los 500, ¿qué hacemos? Empezamos a enseñarles. Y empezamos y luego empiezan y luego a algunos se les prende el bombillo y dicen, ah, no, caramba, estas clases me gustan, yo quiero más, yo quiero aprender más. Y vienen y le dicen a uno, Luker, de las clases que usted tiene o las que está dando, ¿tiene algo más profundo? De estas personas, mis hermanos, son las que nosotros queremos. Son de estas a las que nosotros queremos. A los que van a ir y empiecen con 10, luego con 50, y luego con 100 y luego con 1000. Yo les preguntaría, si ustedes se analizan, y esto es en la intimidad de su vida, obviamente, en su vida personal y de tu oración, usted le dice al Señor, Señor, si tu palabra dice que le dijo a mi antecesor, vaya y haga discípulos, yo pregunto, ¿eres tú un discípulo o qué eres? Y si usted es un discípulo, debes involucrarte. O sea, no esperes a meterte, a involucrarte a hacer las cosas. O sea, yo se los digo, mis hermanos, porque cuando esta escuela empezó Berea, presencial ahí en la iglesia, estábamos con el primer curso de las falsas doctrinas y en la entrega final, la última lección, los estudiantes tenían que hacer una presentación donde ellos presentaran alguna doctrina o alguna religión X y que diera ciertos detalles y que hiciera una presentación al final. Mis hermanos, hubieron alumnos que desertaron a mitad del camino, casi llegando al final, digamos, de la lección de todo esto. Y que no más. Por eso les digo, tengan iniciativa. Sean de estas personas que vengan y digan, Luker, estos cursos, qué bueno, he aprendido mucho. Tiene algo más profundo. De esos son los que queremos, no de los que dejan las cosas a medias. No, no, no. Si usted dice que usted es un discípulo, debe involucrarse, no espere más. Mis hermanos, en muchos casos, no esperes a que te estén empujando. Usted debe tener la iniciativa. Una persona, mis hermanos, llena del Espíritu Santo tiene iniciativa. Por ejemplo, si el domingo estamos en oración y de pronto algunos están quebrantados por la necesidad, por la presencia del Señor, qué bueno sería que de forma espontánea los líderes, los discípulos se levanten sin que el pastor se los pida, que vayan y oren por esas personas. Eso es iniciativa. Es decir, el Espíritu Santo, y termino con esto, o sea, el Espíritu Santo está en tu vida y usted tiene que tener la iniciativa de levantarse y ponerse a orar por esas personas. Y nadie de nosotros, por ejemplo, en nuestra congregación, nadie te va a decir, usted no puede, usted no es pastor, nada más los pastores pueden orar. No, nadie te va a decir eso. Bueno, si usted está en una iglesia así, mejor huya. No, mis hermanos, todos tienen el Espíritu Santo y creen y pueden. Mis hermanos, de verdad, tenemos que aprender. Si usted es pastor, si usted es líder, aprenda de verdad a delegar tareas, a desarrollar personas. Deje de estarse acaparando todo para usted, nadie le va a quitar nada. Si su pastorado y si su liderazgo de verdad Dios se lo dio, usted no tiene por qué preocuparse.
Si alguien sale mejor que usted, más preparado, con más conocimiento, es mejor para usted, pastor, líder. De verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, mis hermanos, con esto finalizamos y les recuerdo que en la siguiente lección finalizamos este curso. Este curso es este nada más, es solamente este, no tiene una continuidad. Pero ya con esto muchos de ustedes van a poder tener bases, fundamentos y de verdad aprender muchas cosas. Yo espero que esto de verdad nos ayude a todos. Mis hermanos, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pellizquémonos, si somos discípulos hay que trabajar, no podemos quitarnos esa carga, no podemos desertar, no podemos dejar todas las cosas tiradas. Amén. Mis hermanos, les bendigo y nos escuchamos en la siguiente. Chao.